Estimados alumnos, hoy continuando con las clases, vamos a tomar un tema específico del derecho internacional público que está vinculado con el espacio aéreo. Hablar del espacio aéreo nos va a significar tener en cuenta distintos tratados, en especial hacer una diferenciación que ya se hacía de antiguo entre lo que es el aire y el espacio aéreo. Esto a los fines de ir determinando cuáles son las funciones que va a ir desempeñando el derecho internacional público. Hablar del aire era, ya desde la época del derecho romano, una situación en la que se tenía conciencia de que no era apropiable, es decir, no pasaba en la naturaleza jurídica de ser res nullium, porque no era susceptible de apropiación. Sin embargo, fue evolucionando en el tiempo y estableciendo de que el aire era parte del espacio aéreo. El espacio aéreo sí tiene limitaciones en el derecho internacional público, abarca un contenido, lo que es ese espacio, que va a determinar que tampoco es susceptible de apropiación, pero sí se puede determinar en cuanto a los límites que está dado en un primer lugar por el espacio que se ocupa en el territorio marítimo y en el espacio terrestre, y tiene como límite el espacio ultraterrestre. Es decir, si nosotros decimos si es susceptible de apropiación, decimos que la naturaleza jurídica está vinculada a lo que nosotros llamamos soberanía del Estado. Entonces, hablar del espacio aéreo ya como soberanía del Estado permite ir determinando una serie de factores que hacen al interés del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque allí es donde se empiezan a establecer distintas funciones del derecho internacional público y también principios del derecho internacional público que van a regular esta relación que se va a manejar en el derecho respecto del espacio aéreo. Pero hablar del espacio aéreo significa involucrarnos dentro del derecho internacional público. Para hacerlo, nosotros tenemos que hablar del derecho aeronáutico. El derecho aeronáutico siempre ha sido calificado como una parte especial del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque se habla de que tiene cierta autonomía. En ese enlace de relaciones, nosotros decimos que el derecho aeronáutico es un conjunto de normas, pero también de principios del derecho público y de derecho privado, y que tiene por finalidad establecer las relaciones que se dan en el marco de su contenido. Es decir, todo lo que abarque en el espacio aéreo va a formar parte del derecho aeronáutico. Por eso, tiene características muy particulares. La primera es la internacionalidad del derecho. Esto significa que el derecho aeronáutico forma parte del derecho internacional en virtud de que me relaciona a distintos estados. Voy a tener una vinculación espacial con distintos estados, y esto significa abarcar distintas soberanías que pertenecen al territorio del Estado. Nosotros ya vimos en alguna oportunidad, en clases pasadas, lo que abarcaba el derecho marítimo. Es decir, en este espacio donde nosotros entendíamos que el derecho marítimo también pertenecía a la soberanía, a la jurisdicción y a la competencia del mar, que pertenecían al Estado en el ejercicio de su función, también la ejerce en el espacio aéreo. Es decir, todo lo que hace y abarca a lo que es el territorio físico donde se establece la población como uno de los requisitos del Estado para su constitución, pero también el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva forman parte desde esa base hasta el espacio ultraterrestre, el espacio aéreo. Por lo tanto, allí se ejerce soberanía, la soberanía del Estado dentro de este
espacio aéreo que me va determinando a mí una serie de funciones en que se van a cumplir todos los registros del derecho internacional público. Ahora, no solamente está la internacionalidad, también decíamos nosotros que era parte del derecho público y parte del derecho privado. Es decir, hay una característica de integración. Forma parte dentro del derecho también lo que hace al derecho público y al derecho privado. ¿Por qué? Porque existen disposiciones de derecho público y disposiciones de derecho privado en el sentido en que están tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ordenamiento jurídico internacional. Y está dado por características de orden público y características de orden privado por las distintas organizaciones que le hacen competencia a este espacio aéreo dentro del derecho aeronáutico. Así entonces, dentro de estas dos características que estábamos dando, podemos sumar también la reglamentariedad, es decir, que está contenido por una serie de reglamentos que hacen el ejercicio de la función del derecho aeronáutico. Cuando yo tengo la necesidad de aplicar el ordenamiento jurídico, tengo que ir a estas reglamentaciones que permiten las relaciones de derecho público y de derecho privado en el manejo del ordenamiento jurídico aeronáutico. Pero también decíamos que era autónomo y dábamos esta gran categoría que distinguía como característica específica al derecho aeronáutico. Y esta característica de la autonomía la podemos dividir en distintos aspectos. El primero es la autonomía legislativa. Existe un código aduanero. Este código aduanero me permite a mí la reglamentación de las distintas disposiciones para hacer efectivo el uso del espacio aéreo. Pero también tiene autonomía didáctica. Existen universidades en las que se toma el derecho aeronáutico como una materia específica. Está dentro de la currícula de la universidad y de la materia específica de derecho aeronáutico que va cubriendo los aspectos también de un derecho comercial número 5 en algunas universidades, como ser la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Nacional de Córdoba. También esta característica de autonomía didáctica me permite a mí el estudio ya pormenorizado de todo lo que es el código aduanero y las leyes complementarias. Por otro lado, tenemos también, y en gran importancia, esta autonomía legislativa. Las leyes, decíamos nosotros, que se van dictando, van complementando esta autonomía didáctica, pero también la autonomía científica. Es decir, como toda autonomía del ordenamiento jurídico, de cualquier materia del derecho, presenta esta autonomía científica que está vinculada a la existencia de principios que le son propios a la materia. Pero no solamente los principios, tienen un método de aplicación propio, tienen un sistema de aplicación propio y, por supuesto, medidas procedimentales. Esto del derecho aeronáutico, que fue creciendo con la evolución de la aeronavegación, va permitiendo la existencia de distintos tratados, como mencionábamos al principio, y convenciones que nos permiten a nosotros establecer las reglas de juego de este ordenamiento jurídico tan particular que hace al espacio aéreo. Así tenemos, por ejemplo, la Convención de Chicago de 1944, donde establece bases fundamentales de lo que van a ser las libertades del aire, que la vamos a ver en instantes. Pero también, y previo a eso, en 1919, está la Convención de París. Esta convención que va estableciendo las bases primordiales de lo que hace al derecho aeronáutico y en especial al espacio aéreo. Estas dos convenciones, la de París y la de Chicago, son convenciones de derecho público. Están vinculadas por ordenamientos jurídicos que hacen al orden público,
a diferencia de lo que es la Convención de Varsovia o de la Convención de Roma o la de Bruselas, que son de ordenamiento privado. Por eso, cuando nosotros dábamos las características y decíamos, este es un conjunto de normas y de principios de derecho público y privado, estábamos haciendo referencia a esta característica especial en virtud del contenido de estos principios generales que se encuentran en estas convenciones que regulan la materia aduanera y en especial el espacio aéreo. Ahora, ¿qué nos interesa y qué es la dificultad que presentan muchos de los estudiantes al momento de establecer esta relación de derecho público y privado cuando se manifiestan en el ordenamiento jurídico las situaciones que están detalladas en la Convención de Chicago de 1944? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque fundamentalmente están tratando temas específicos que hacen a la libertad del aire. Nosotros decíamos en un primer momento esa diferencia entre aire y espacio aéreo que nos permite a nosotros ejercer la soberanía, una soberanía plena, pero que también, como toda plenitud, tiene sus excepciones. Y aquí vienen las libertades del aire consagradas en la Convención de Chicago de 1944. Esta convención presenta unas características específicas. Primero, habla de lo que son las libertades desde el punto de vista técnicas y luego las libertades desde el punto de vista comercial. Nosotros tenemos que agregar, aparte de las libertades técnicas y de las libertades comerciales, otras libertades, que esto surgen de la doctrina en virtud de que fueron necesarias ir estableciendo estas relaciones entre los estados para el ejercicio de las libertades del aire en virtud del aprovechamiento del espacio aéreo. La primera libertad consagrada en la Convención de Chicago de 1944 es la libertad de sobrevuelo. ¿Esto qué significaba? Que una aeronave de bandera extranjera podía sobrevolar suelo de territorio extranjero. Nosotros, los modos de hacerlo un poco más didáctico, podemos decir y signar con letras. Nosotros decimos, la aeronave de bandera A necesariamente, para cumplir sus funciones, necesita atravesar otros estados, un estado B. Entonces, decíamos que esta aeronave de bandera pasaba del estado A, que era de su origen, por el estado B para llegar al estado C. De esta manera se completaba el sobrevuelo pacífico por sobre un territorio de terceros, extranjero, el cual también había firmado la convención. En cuanto a la segunda libertad técnica, está la de la escala técnica. Al hacer el mismo trayecto del cual ejemplificábamos nosotros, una aeronave de bandera A que sale de su propio territorio A para llegar al territorio de C y atravesar el territorio de B, muchas veces tenía problemas técnicos. Y estos problemas técnicos eran lo que le permitía hacer una escala técnica, solamente para reabastecer o satisfacer algún inconveniente técnico para seguir viaje. Entonces, no hablábamos, ni se hablaba, de hacer escalas comerciales, simplemente escalas técnicas. Entonces, quedaban resumidas estas dos posturas en las cuales fueron aprobadas por la Convención de Chicago. Y decimos fueron aprobadas porque dentro de las 5 libertades del aire que se establecieron en la Convención de Chicago, solamente se aprobaron las técnicas. Esto significaba que quien ha firmado la Convención de Chicago, los estados partes, tenían que respetar estas dos libertades técnicas.
Pero sin embargo, también se trataron otras libertades que no fueron aprobadas en la Convención de Chicago, pero que sí quedaron establecidas en el marco de lo que corresponde a lo que hace a la libertad comercial entre los estados. Por lo tanto, se debía resolver de una forma muy significativa, que era a través de contratos bilaterales. Así llegamos entonces a lo que conocemos como las libertades comerciales, la tercera, la cuarta y la quinta libertad comercial. Estas libertades nos iban permitiendo a nosotros realizar todo el bagaje de relaciones internacionales a través de viajes que podían hacer estas aeronaves. Es decir, la número 3, que venía a ser la primera de las comerciales, establecía el desembarque de una aeronave de bandera que procedía de su territorio a establecer una escala comercial que era desembarcar pasajeros en territorio de B o un territorio distinto del cual procedía la aeronave. En cuanto a la cuarta libertad, que era precisamente la contraria a la tercera, es decir, el embarque en territorio extranjero con aeronave de bandera perteneciente al territorio A para llevar personas, cosas, correspondencia desde donde se realizó el embarque hacia el lugar donde la aeronave era de bandera, a su estado. La quinta libertad comercial estaba dada por un aspecto singular. No solamente era el embarque y desembarque de pasajeros, cosas y correo, sino que venía precedido de la aeronave de bandera que pasaba del establecimiento A al estado B y del B al C. Esto permitía entonces una afluencia mucho más abarcativa de lo que era el estado comercial. Las otras libertades, las 6, la 7, la 8 y la 9, fueron establecidas por la doctrina. ¿Qué decían estas libertades? Y a modo sintético, para que nosotros podamos establecer las diferencias. La libertad 6, que es doctrinaria, establecía que un estado B y la aeronave era del estado A y quería ir al estado C, partía del estado B, hacía escala en su propio territorio, el territorio A, para luego continuar hacia otro territorio que era C. De esta forma era similar a la relación con la quinta, pero hacía escala técnica y sobre todo comercial en su propio territorio. Es decir, no solamente hacía abastecimiento en su propio territorio, sino también hacía abastecimiento de cargas, personas y correos que le permitía hacer este traslado. La séptima ya partía donde la aeronave de bandera no salía de su propio territorio, sino que salía de un territorio ajeno para ir hacia otro territorio. Y la octava y la novena, que son las que nosotros llamamos de cabotaje. La octava partía de un territorio propio para ir a un territorio extranjero y de ese territorio extranjero hacer cabotaje dentro del mismo territorio extranjero. Mientras que la novena ya partía del territorio extranjero para hacer cabotaje dentro del mismo territorio extranjero, pero con aeronave de bandera. Lo que nos interesaba a nosotros y nos interesa considerar es que no solamente se establecen las relaciones aeroportuarias respecto de lo que es la relación de derecho internacional público en cuanto a la reglamentación y en cuanto a la vigencia de las ordenanzas y resoluciones, sino también
al origen de la bandera. Es primordial establecer la bandera de la aeronave a los efectos de determinar las libertades del aire que consagraba primero la Convención de Chicago del 44, en las dos primeras las técnicas y luego las otras comerciales establecidos por contratos bilaterales. Con esto terminamos la clase de espacio aéreo. Muchísimas gracias.